Buen día. El sistema piñón-cremallera del reto de la materia de modelación del movimiento en ingeniería, en el cual participamos Carlos Oswaldo Velasco Moreno, Emiliano Esquivel Cruz y yo, Eduardo Elío Banderrero. Primero constó de investigación. El sistema piñón-cremallera en automóvil funciona a partir de un eje de dirección y una cremallera, que funciona con el ángulo de Ackermann, y en el caso de los autos de carreras, funciona con el ángulo anti-Ackermann, que es para mejorar las curvas en una mayor velocidad. En la investigación pudimos ver cómo se relacionan la medida de la vía y la batalla. En la primera tabla del piñón chico podemos ver el número total de dientes, que es de 15, el ángulo entre dientes de 24, el desplazamiento angular total de 240 y la distancia entre los dientes, la cual es el paso, que es de 2,6, al igual que el desplazamiento lineal total de 18,6 milímetros. La suma de desplazamiento y la suma de ángulos se pueden ver en la gráfica realizada del piñón chico. Y en la tabla 2 tenemos la configuración del piñón mediano, lo cual da la relación entre el ángulo de giro del piñón y el desplazamiento de la cremallera. En este caso podemos ver que el número de dientes girados al ser 1, el ángulo girado es de 12 y el desplazamiento de la cremallera en milímetros es de 2,6. En el piñón podemos ver que el número total de dientes es de 30 y el ángulo de 12. El desplazamiento angular total es de 96. Aquí podemos ver la gráfica del piñón mediano. La tabla de la configuración del piñón grande podemos ver el número total de dientes de 45, el ángulo entre dientes de 8, el desplazamiento angular total de 48. Y en la gráfica del piñón grande podemos observar la suma de desplazamiento de las cremalleras, al igual que la suma de ángulo girado. En el piñón chico podemos ver aquí la relación del piñón cremallera en una gráfica. Y aquí en el piñón mediano podemos ver, al igual que la expresión algebraica, la relación del piñón y la cremallera, al igual que con la gráfica y la expresión algebraica del piñón grande. Y la mejor relación del piñón y cremallera para el movimiento automotriz sería el piñón mediano, dado que puede hacer un balance entre no aplicar mucha fuerza y tener un mayor control de la dirección, y la medición de la relación de desplazamientos de la cremallera con el ángulo de las llantas en A es de 44,6 en B es de 22,7. Y aquí está otra relación de desplazamiento de las llantas puesta en la tabla, al igual que la relación de desplazamiento de la cremallera y el ángulo de las llantas. Es el dibujo que se realizó en la actividad y que es lo que podemos observar, que el ángulo de las llantas no es igual, no es el mismo, dado que el resultado de las llantas tiene que generar un giro diferente. El ángulo de llanta B varía más en relación a... El segundo tema que vimos durante las clases de reto fue el ángulo de Ackermann. Para poder determinar el ángulo de Ackermann completo, primero tuvimos que sacar unos datos sobre el carro, siendo la vía y la batalla, para así después dividir la batalla por el medio de la vía y así sacar el ángulo de Ackermann alfa. Después de sacar el ángulo alfa de Ackermann, tuvimos que hacer la siguiente ecuación y después ponerla en la siguiente gráfica. Lo que esta gráfica muestra es que el ángulo alfa siempre será mayor que el ángulo beta. A partir de todos estos datos, pudimos concluir que hay muchas variables dependientes e independientes en el funcionamiento de la dirección de un vehículo, y que hay diferentes variables para cada vehículo, como las medidas de la vía y la batalla, lo cual cambiará el resultado de los ángulos de Ackermann. Modelación dinámica. En esta actividad de modelación dinámica, nos enfocamos en el análisis de diferentes variantes dinámicas que influyen en el movimiento angular de un coche. Tomamos como base un escenario hipotético en el cual la llanta interior del coche realiza un giro de 180 grados. A partir de este movimiento, trabajamos para responder a todos los datos solicitados de la actividad, explorando cómo varían distintos parámetros a lo largo del tiempo. Para llevar a cabo el análisis partimos de un dato que obtuvimos en una actividad previa, que es el radio de giro del coche. En nuestro caso es de 3,14. Además, utilizamos otros valores proporcionados al inicio de esta actividad, como la velocidad inicial y la aceleración constante del coche, 0 y 0,5 metros sobre segundo. Con esta información pudimos realizar los cálculos pertinentes utilizando las fórmulas vistas en clase, lo que nos permitió obtener un valor crucial para el estudio, el tiempo total del movimiento. Una vez obtenido el tiempo total de movimiento, procedimos a dividirlo en 10 intervalos iguales para poder trabajar de manera más detallada en la generación de gráficos. A partir de esa subdivisión temporal calculamos los siguientes parámetros en cada intervalo. Las posiciones angulares de la llanta a medida que giraba, el desplazamiento longitudinal del coche durante el movimiento, las velocidades tangenciales, que representan la velocidad a lo largo del borde de la circunferencia que sigue la llanta,
las velocidades lineales que corresponden al movimiento lineal del coche durante los intervalos estudiados. Con todos estos datos calculados, procedimos a crear una serie de gráficos utilizando Excel, con el fin de visualizar cómo se relacionan y evolucionan estas variables a lo largo del tiempo. En nuestro gráfico 1 podemos ver la posición angular del coche durante el movimiento. En este gráfico observamos cómo la posición angular de la llanta varía a lo largo del tiempo mientras gira 180 grados. El cambio angular es progresivo, mostrando un comportamiento lineal o acelerado según las condiciones iniciales. En el gráfico 2 tenemos el desplazamiento longitudinal del coche. Este gráfico muestra cómo el coche desplaza longitudinalmente conforme la llanta realiza su giro. Podemos ver la relación entre el movimiento rotacional y el desplazamiento de la línea recta del vehículo. En el gráfico 3 tenemos la velocidad tangencial. Aquí analizamos el aumento progresivo de la velocidad tangencial en el borde de la llanta. La velocidad tangencial es directamente proporcional al radio de giro y a la velocidad angular, lo que genera una aceleración conforme la llanta completa su giro. En el último gráfico tuvimos la velocidad lineal en función del desplazamiento. Finalmente, este gráfico representa la relación entre la velocidad lineal del coche y su desplazamiento. Esta velocidad varía conforme el coche avanza, mostrando cómo la aceleración constante afecta al movimiento lineal. A través de este análisis pudimos comprender mejor cómo interactúan las variables dinámicas durante el movimiento angular de un coche. La utilización de Excel para generar gráficos fue fundamental para visualizar las relaciones y validar nuestros cálculos. El enfoque en la posición angular, el desplazamiento longitudinal, las velocidades tangenciales y las velocidades lineales nos permitió explorar con detalle cada aspecto del movimiento, confirmando las teorías planteadas en clase. Esta actividad nos ayudó a reforzar nuestro entendimiento sobre la dinámica angular y su aplicación práctica para el comportamiento de vehículos en movimiento, proporcionando una base sólida para futuras aplicaciones de ingeniería. Gracias.